Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy la doctora Valentina y hoy toca farmacología. Vamos a cubrir dos familias de fármacos que en realidad son dos caras de la misma moneda. Los que actúan sobre el sistema colinérgico, los colinérgicos y anticolinérgicos, y los que actúan sobre el sistema adrenérgico, los adrenérgicos y los bloqueantes adrenérgicos. Como ven, es el mismo patrón repetido dos veces, primero el sistema y después los fármacos que lo imitan o lo bloquean. Antes de meternos con los medicamentos, necesitamos entender súper bien el sistema nervioso autónomo, porque todo lo demás depende de entender bien esto. Así que empecemos por ahí, por calma. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. Ambas funcionan con el mismo diseño básico de relevo. Una neurona preganglionar sale de la médula espinal o del tronco encefálico, hace sinapsis en un ganglio y de ahí una neurona postganglionar finalmente llega al órgano. Lo que cambia entre las dos ramas es el neurotransmisor que se usa en cada vía. En ambas ramas, la neurona preganglionar libera acetilcolina, que actúa sobre los receptores nicotínicos en el ganglio, específicamente en el subtipo NN, el nicotínico neuronal, que está en los ganglios autónomos. Hasta acá, el simpático y el parasimpático son idénticos. La diferencia está en la neurona postganglionar. En el parasimpático, esta también libera acetilcolina, pero ahora actúa sobre receptores muscarínicos en el órgano final. En el simpático, la neurona postganglionar libera noradrenalina, que actúa sobre los receptores adrenérgicos, ya sea alfa o beta, en el órgano final. Hay una excepción que tienen que entender desde ya, que es que las glándulas sudoríparas reciben inervación simpática, pero esa neurona postganglionar simpática libera acetilcolina en vez de noradrenalina, actuando sobre los receptores muscarínicos. Esta es la rara de la familia. Y también la médula suprarrenal es embriológicamente un ganglio simpático modificado. En vez de tener una neurona postganglionar que libera noradrenalina en un órgano específico, sus células reciben directamente la señal preganglionar, acetilcolina sobre receptores nicotínicos, y responden liberando adrenalina directamente a sangre, para que actúe como hormona en todo el cuerpo. Sobre los receptores nicotínicos hay dos subtipos que tenemos que entender. El NM es el nicotínico muscular y está en la placa neuromuscular controlando la actividad motora del músculo esquelético. Esto en realidad no es parte del sistema autónomo, es el sistema motor somático, pero comparte el mismo neurotransmisor y por eso lo estudiamos juntos. Y el NN, el nicotínico neuronal, que ya mencionamos, está presente en los ganglios autónomos. Ok, ya podemos hablar de fármacos. Empecemos con los fármacos colinérgicos, que también les podemos decir parasimpático miméticos. Un fármaco colinérgico es por definición un parasimpático mimético. Imita los efectos del sistema parasimpático porque aumenta la actividad de la acetilcolina en el cuerpo. Hay dos formas de lograr esto: de forma directa, activando el receptor muscarínico directamente, o de forma indirecta, evitando que la acetilcolina que ya está ahí se degrade. Estos fármacos se unen a los receptores muscarínicos y producen efectos muy parecidos a lo que produciría la propia acetilcolina. La acetilcolina en sí misma no se usa casi de forma sistémica, porque se degrada demasiado rápido en el cuerpo, pero sí se usa localmente en cirugías oftalmológicas para inducir miosis, que es la contracción de la pupila. El carbacol también se usa para inducir miosis, particularmente en cirugías de cataratas. Y el betanicol se usa en retención urinaria cuando la causa no es obstructiva, por ejemplo, la retención urinaria postoperatoria que se causa por opioides. Los efectos adversos de estos fármacos son básicamente demasiado parasimpático en todo el cuerpo a la vez, una sudoración excesiva, diarrea, dolor abdominal por aumento del peristaltismo, alteraciones visuales por la miosis y en menor medida bradicardia y broncoconstricción. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa no activan al receptor directamente, sino que inhibe a la acetilcolinesterasa, la enzima que normalmente degrada la acetilcolina en la sinapsis. Sin esta enzima funcionando, la acetilcolina que ya se liberó queda circulando mucho más tiempo y actuando sobre los receptores. Acá la clasificación clínica más importante es que si el bloqueo de la enzima es reversible o irreversible. Los reversibles son la neostigmina y la piridostigmina. Su efecto se puede revertir porque su unión a la enzima es temporal. Se usan en dos contextos clínicos muy distintos. En la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en la que el propio cuerpo genera anticuerpos que atacan y destruyen los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Como quedan pocos receptores funcionales, la estrategia es aumentar la cantidad de acetilcolina disponible, para que tenga más oportunidades de encontrar y activar los pocos receptores que sobreviven. También se usa en la reversión de bloqueantes neuromusculares. La neostigmina sirve para revertir el efecto de los relajantes musculares que usan los anestesiólogos durante la cirugía.
Y los irreversibles son los organofosforados, como el sarín o los insecticidas organofosforados de uso agrícola. Acá la unión a la enzima es permanente, así que no queda ninguna acetilcolinesterasa disponible para degradar a la acetilcolina, y el resultado es una intoxicación colinérgica masiva y sostenida. Sudoración profusa, salivación, lagrimeo, diarrea, dolor abdominal, broncoconstricción y bradicardia. El antídoto de elección acá es la atropina. Y un tercer uso clínico de los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, es en la enfermedad de Alzheimer. Acá las neuronas colinérgicas del cerebro se van perdiendo progresivamente, lo que significa que cada vez hay menos acetilcolina disponible en esas vías cerebrales que se relacionan con la memoria. La estrategia terapéutica entonces es evitar que la poca acetilcolina que todavía se produce se degrade tan rápido, y así aprovecharla al máximo y poder mejorar los síntomas cognitivos, aunque esto no detenga la enfermedad en sí. Los fármacos anticolinérgicos hacen justo lo contrario. Son fármacos que reducen los efectos de la acetilcolina sobre sus receptores, ya sean muscarínicos o nicotínicos. Nos vamos a centrar en los antagonistas muscarínicos, que son antagonistas competitivos. Compiten con la acetilcolina por el mismo sitio de receptor, y al ocuparlo bloquean su acción sin activar nada. Los ejemplos de esto son la atropina, que es el antídoto por excelencia de la intoxicación por organofosforados, porque este ocupa el sitio activo del receptor muscarínico y no deja que la acetilcolina excedente actúe, y revierte justo los síntomas que acabamos de ver, la broncoconstricción, la bradicardia y la salivación excesiva. También se usa muchísimo en bradicardia sinusial, porque al bloquear el tono parasimpático, que normalmente frena el corazón, la frecuencia cardíaca sube. El bromuro de ipratropio se usa en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Tiene efecto broncodilatador, pero por un mecanismo distinto al que van a ver con el salbutamol en la parte de adrenérgicos. Acá lo que hace es bloquear el tono parasimpático, que normalmente mantiene cierto grado de broncoconstricción basal en la vía aérea, es decir, no dilata activamente el bronquio como lo haría un simpático mimético directo, simplemente le quita el freno. La buscapina es un antagonista de los receptores muscarínicos y con eso frena las contracciones del músculo liso, dando un efecto espasmolítico muy útil en el síndrome del intestino irritable o en cualquier cólico de origen gastrointestinal. También facilita los estudios radiológicos del tubo digestivo porque relaja el músculo liso y reduce el movimiento. Existen también otros antimuscarínicos con perfiles parecidos que les serviría reconocer. La iosina, escopolamina, también tiene efecto sedante sobre el sistema nervioso central. El tiotropio, similar al ipatropio, pero de acción más prolongada, y compuestos de amonio cuaternario que por su estructura química casi no atraviesan al sistema nervioso central, lo que reduce sus efectos secundarios neurológicos. Los efectos adversos de los anticolinérgicos en general son el reflejo exacto de lo que pasa cuando se apaga el volumen del parasimpático en todo el cuerpo. Boca seca, retención urinaria, estreñimiento, visión borrosa, taquicardia, confusión y hasta alucinaciones en dosis altas. Un truco mnemotécnico clásico en inglés que les puede servir es can't see, can't pee, can't spit, can't shit. No ven bien, no orinan, no salivan, no defecan. Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes son usados por los anestesiólogos para relajar el músculo durante la intubación y la cirugía. Actúan como antagonistas competitivos de los receptores nicotínicos en la placa motora, impidiendo que la acetilcolina se une y active la contracción muscular. Existen varios tipos de fármacos de este grupo, con diferencias clínicamente relevantes en la velocidad de inicio, la duración de acción y los efectos secundarios. La tubocurarina es de inicio lento y de acción prolongada. Puede causar hipotensión por liberación de histamina y bloqueo ganglionar. Hoy en día se usa poco. El pancuronio es de acción intermedia a prolongada, con mejor perfil de efectos secundarios que la tubocurarina. Principalmente solo tiene algo de taquicardia leve. El becuronio es de acción intermedia con pocos efectos secundarios. Es muy usado en la práctica clínica actual. Es el ejemplo clásico para producir relajación muscular durante la intubación orotraqueal y la cirugía. El atracurio es de acción intermedia. Tiene un mecanismo de eliminación un poco curioso, que se degrada espontáneamente en el plasma por una reacción química, aunque la acidosis puede retrasar esta degradación. Puede causar hipotensión pasajera por liberación de histamina. Y el mavacurio es de inicio rápido y acción corta. Se inactiva por la colinesterasa plasmática, por lo que su efecto se prolonga en pacientes con hepatopatía o deficiencia genética de la enzima. Cambiamos ahora de sistema. Ahora vamos con el simpático. Y para esto hay que entender bien qué son las catecolaminas y sus receptores. Una catecolamina es químicamente una molécula que contiene un grupo catecol, un anillo de benceno con dos grupos hidroxilo adyacentes, unidos a una cadena lateral con un grupo amino. Las 4 catecolaminas que nos interesan son la noradrenalina o norepinefrina,
que es el neurotransmisor que liberan las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares. La adrenalina o epinefrina es la hormona que secreta la médula suprarrenal directamente a la sangre. La dopamina es el precursor metabólico de la noradrenalina y la adrenalina. El cuerpo la fabrica antes de convertirla en las otras dos. Y además funciona como neuromodulador propio del sistema nervioso central. Y la isoprenalina es un derivado sintético de la noradrenalina, que no existe naturalmente en el cuerpo. Lo fabricamos en el laboratorio como fármaco. La ruta de síntesis resumida es que de tirosina hacemos dopa, y de ahí dopamina, que luego se forma en noradrenalina y finalmente en adrenalina, con una enzima específica en cada paso. Lo importante para efectos prácticos no es memorizar cada enzima, sino entender que dopamina, noradrenalina y adrenalina son una cadena de producción secuencial. Algo interesante es que la potencia relativa de estas moléculas no es igual en todos los receptores, sino que depende de cuál receptor estemos mirando. En receptores alfa, la noradrenalina es más fuerte que la adrenalina y que la isoprenalina. En receptores beta, la isoprenalina es más potente que la adrenalina y que la noradrenalina. Esto no es un dato aislado, sino que explica por qué la noradrenalina con fuerte afinidad alfa es un vasoconstrictor tan potente y lo usamos en shock, mientras que la isoprenalina con una fuerte afinidad beta y casi nula afinidad alfa es prácticamente un estimulante cardíaco y broncodilatador puro, sin efecto vasoconstrictor. Ya vamos a hablar de los receptores adrenérgicos, uno por uno. La alfa-1 produce contracción del músculo liso vascular, vasoconstricción, y midriasis, dilatación de la pupila. El mecanismo es que activa la fosfolipasa C, que libera calcio dentro de la célula, y este calcio es lo que dispara la contracción. Se le clasifica como efecto simpático-mimético, porque activar este receptor produce justamente lo que hace el sistema simpático. Los receptores alfa-2 tienen efectos mixtos sobre el músculo liso, pero su función más importante está en las terminaciones nerviosas, porque ahí actúan como un receptor de retroalimentación negativa. Cuando hay suficiente noradrenalina en la sinapsis, la misma noradrenalina activa los receptores alfa-2 presinápticos, lo que inhibe a la enzima adenilatosiclasa, baja el AMP cíclico y termina inhibiendo la liberación de más neurotransmisor. Es un freno que el propio sistema pone ahí para no sobreexcitarse. Por eso se clasifica como simpático-lítico, aunque técnicamente sea un agonista. El resultado neto de activarlo es reducir la actividad simpática. Y el alfa-2 también inhibe la liberación de insulina, por lo que su activación tiende a ser hiperglucemiante. Los receptores beta-1 aumentan el cronotropismo, la frecuencia cardíaca, y el inotropismo, la fuerza de contracción del corazón, mediante la activación de la adenilatosiclasa. Esencialmente es un receptor acelerador del corazón. También está presente en las células yuxtaglomerulares del riñón, donde su activación aumenta la liberación de renina, lo que finalmente lleva a la retención de sodio y agua por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los receptores beta-2 producen broncodilatación y relajación del músculo liso. Y los receptores beta-3, su efecto principal es la lipólisis, o sea, la descomposición de grasa almacenada en los adipocitos. Los fármacos simpático-miméticos de acción directa son fármacos que actúan directamente sobre uno o más receptores adrenérgicos, algunos con bastante selectividad por un subtipo específico y otros que son más amplios. Los agonistas selectivos tenemos a la fenilefrina, que es alfa-1, y se usa como descongestionante y como vasopresor, para subir la presión arterial rápidamente. Sus efectos adversos incluyen hipertensión y, curiosamente, bradicardia refleja, porque al subir tanto la presión arterial por vasoconstricción, los vasoreceptores del cuerpo detectan el exceso de presión y responden bajando la frecuencia cardíaca como compensación. La oximetazolina es un agonista del alfa-1. Lo usamos para descongestión nasal. El mecanismo es el mismo que la fenilefrina, pero aplicado localmente. Contrae los vasos sanguíneos de revestimiento nasal, lo que reduce el flujo sanguíneo local, la hinchazón y la congestión. La metildopa es un agonista del alfa-2. Es un antihipertensivo usado específicamente durante el embarazo porque tiene un buen perfil de seguridad. Hay efectos adversos de hipotensión, somnolencia, diarrea, impotencia y reacciones de hipersensibilidad. La clonidina también es un agonista del alfa-2. Es un antihipertensivo que reduce la presión arterial actuando de forma central sobre los receptores alfa-2 y reduciendo la salida de señales simpáticas desde el tronco encefálico. También lo usamos en migraña y en el TDAH, donde su efecto de reducir el tono noradrenérgico central ayuda a mejorar la impulsividad y la hiperactividad. Tiene efectos adversos de mareo, hipotensión ortostática, edema, aumento de peso y hipertensión de rebote si se suspende rápidamente. La doxmedetomidina también es un agonista alfa-2. Se usa para sedación en cuidados intensivos. Su mecanismo es inhibir el locus coeruleus, el núcleo noradrenérgico principal del tronco encefálico.
produce un efecto sedante particular, que el paciente puede despertarse fácilmente ante estimulación verbal, a diferencia de otros sedantes. Su gran ventaja clínica es que, a diferencia de la mayoría de los sedantes, no produce depresión respiratoria, pero sí tiene efectos adversos como vasoconstricción periférica, hipertensión y bradicardia. La dobutamina es un agonista beta 1. Se usa en shock cardiogénico y en falla cardíaca, porque aumenta la fuerza de contracción del corazón. Su principal efecto adverso son las arritmias. El salbutamol es un agonista beta 2. Se usa en asma, EPOC y también como tocolítico para retrasar el parto prematuro. Tiene sentido porque el beta 2 también relaja el músculo liso uterino. Tiene efectos adversos de taquicardia, arritmias, temblor y vasodilatación periférica. Para los agonistas no selectivos tenemos a la adrenalina. Sus indicaciones clásicas son el paro cardíaco, la anafilaxis y el croup laringio. La noradrenalina se usa en shock e hipotensión, por su mayor afinidad por los receptores alfa 1 y alfa 2, es decir, es predominantemente un vasoconstrictor, por lo que es el vasopresor de primera línea en el shock séptico. La dopamina se usa en hipotensión, bradicardia y paro cardíaco. Tiene un comportamiento particular según la dosis. En dosis baja predomina su efecto sobre los receptores dopaminérgicos D1, produciendo vasodilatación, especialmente en los vasos renales, esplénicos y mesentéricos, lo cual es útil para proteger la perfusión renal. En dosis intermedias predomina el efecto beta 1, aumentando la contractilidad cardíaca, y en dosis altas predomina el efecto alfa 1, con vasoconstricción generalizada. La isoprenalina, como vimos, es agonista beta 1 y beta 2 casi puro, sin actividad alfa relevante. Por eso, en vez de causar bradicardia, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, y lo hace útil precisamente para tratar bloqueos de la conducción cardíaca y episodios de bradicardia extrema, cuando se necesita acelerar el corazón farmacológicamente. Los simpático-miméticos de acción indirecta no activan el receptor directamente, en cambio aumentan la cantidad de noradrenalina o adrenalina disponible para que actúen sobre sus propios receptores. Hay tres estrategias: los inhibidores de las enzimas que metabolizan las catecolaminas, la MAO y la COMT, cuya inhibición hace que la noradrenalina dure más tiempo activa antes de que se degrade. Los inhibidores de la recaptación aumentan el tiempo que el neurotransmisor permanece en el receptor al bloquear su reabsorción hacia la neurona presináptica. Un ejemplo clásico acá sería la cocaína. Los liberadores de noradrenalina fuerzan la salida de noradrenalina almacenada en las terminaciones nerviosas simpáticas, y el ejemplo acá serían las anfetaminas. Terminamos con el lado opuesto. Los bloqueantes adrenérgicos bloquean los efectos de la estimulación simpática, ya sea interfiriendo con la síntesis, el almacenamiento o la liberación de neurotransmisor, o, lo más común en la clínica, bloqueando de forma competitiva al receptor mismo. Los alfa-1 bloqueantes producen relajación del músculo liso vascular. Son útiles en hipertensión y también en el músculo liso de la próstata y el sistema genitourinario. Por eso se usan en la hiperplasia prostática benigna para facilitar la micción. Los alfa-2 bloqueantes bloquean este receptor de retroalimentación negativa que vimos. En realidad, aumentan la liberación de noradrenalina porque le quitan el freno al sistema. Los beta-1 bloqueantes disminuyen la automaticidad y la velocidad del corazón, el efecto contrario al beta-1 agonista. Son muy utilizados en arritmias, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y los beta-2 bloqueantes producen contracción del músculo liso, por ejemplo el bronquial, el efecto contrario al beta-2 agonista. Acá, un beta bloqueante no selectivo que bloquea tanto beta-1 como beta-2 puede desencadenar broncoconstricción peligrosa en un paciente asmático, así que en estos pacientes se prefieren beta bloqueantes cardioselectivos, los beta-1. En la práctica existen varias familias completas de estos fármacos, organizadas según su selectividad: los bloqueantes alfa no selectivos, los alfa 1 selectivos y los alfa 2 selectivos. Y del lado beta, los no selectivos de primera generación, los beta 1 selectivos de segunda generación y agentes de tercera generación con propiedades adicionales. Algunos de estos últimos también producen cierta vasodilatación. Y ya se acabó esta clase de farmacología. Lo siento. Cuando vean cualquier fármaco de acá, quiero que se pregunten: ¿está imitando el sistema o bloqueándolo? ¿Y sobre cuál receptor específico está actuando? Si logran saber estas dos respuestas para cualquier fármaco, van a poder predecir así casi todos sus efectos, sus usos clínicos, incluso los efectos adversos, sin tener que memorizarse todo por separado. Espero que les haya servido el video, espero que sigan estudiando, espero que nos volvamos a ver. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.